Hola, ¿qué tal? Soy Luis Zelaya y en este nuevo video acerca del tema de gestión de archivos, quiero hablar acerca de los directorios de archivos. Como les había dicho en la introducción a este tema, los sistemas operativos tienen que tener como parte de su programación o de los módulos que manejan un módulo en donde se encarguen de proveer tanto al mismo sistema operativo como a las aplicaciones que hacen uso de él de una forma de organizar los archivos en directorios o en un directorio de archivos que permitan fácilmente ubicar los programas y archivos de datos que las aplicaciones requieran para su funcionamiento, ya sea para cargar en memoria o para lo que utilizan mientras procesan. El directorio de archivos es una de las características de los sistemas operativos con las cuales nosotros como usuarios tenemos más contacto y generalmente lo utilizamos para poder ubicar, buscar, guardar programas o archivos que utilizamos nosotros en nuestras labores diarias. Los directorios de archivos contienen información sobre ellos, incluyendo algunos atributos que vamos a ver más adelante qué atributos son, la ubicación para saber físicamente dónde deben irse a recuperar los mismos, ¿verdad? Para poderlos cargar a memoria, y el propietario, ¿verdad? Que esto es importante para temas de control de acceso y seguridad a los archivos. La información, especialmente relativa al almacenamiento, suele gestionarla el sistema operativo, que es el que se encarga de buscar la ubicación más adecuada en el disco para los archivos que nosotros grabamos y escribimos en él. El directorio es esencialmente un archivo, como un directorio, piensen ustedes en el directorio telefónico, ¿verdad? En que es propiedad del sistema operativo y que puede ser accedido por rutinas de los programas. Cuando ustedes, por ejemplo, cuando están creando una presentación en PowerPoint o un archivo de Word, normalmente ustedes observarán que aunque las aplicaciones sean distintas, las ventanas que se abren cuando ustedes van a abrir o guardar un archivo son iguales. Eso es porque los programas de aplicación están utilizando rutinas de gestión de archivos provistas por el sistema operativo que les permite hacer esas funciones de buscar, grabar, crear carpetas, etcétera, ¿verdad? Son aplicaciones del sistema operativo que están disponibles para las aplicaciones ya propias de lo que uno utiliza todo el tiempo. ¿Qué información se guarda en el directorio de archivos? Para cada uno de los archivos hay alguna información básica que guardar, por ejemplo el nombre del archivo, ¿verdad? Que esto es elegido por quien lo crea, usuario o programa, y que dentro de un directorio específico debe ser único. El tipo de archivo, ¿verdad? También es importante para saber el programa, saber cómo lo tiene que procesar, ¿verdad? Puede ser un archivo de texto, un archivo binario, etcétera. Y la organización del archivo también es importante para saber cómo el sistema operativo lo puede dividir en páginas, ¿verdad? O de qué forma lo puede cargar a memoria. La información de direccionamiento tiene que ver con la ubicación física del archivo. Cuando aquí hablamos de volumen, estamos hablando del disco, ¿verdad? El dispositivo donde está almacenado el archivo. Esa es una información que se guarda en el directorio. La dirección de comienzo para saber a dónde tengo que ir a buscarlo. El sistema operativo pues encontrará el lugar exacto en el dispositivo de almacenamiento donde comienza el archivo y donde tiene que comenzar a cargarlo. Y el tamaño usado y el tamaño asignado. Este dato es interesante porque dependiendo de la organización de los archivos, este valor puede ser diferente. En archivos que tienen un tipo de organización de pilas, generalmente son archivos que van creciendo en la medida en que yo le voy agregando datos. Como los datos no son estructurados, el tamaño va a depender del contenido mismo que el archivo tenga. Es como cuando usted está creando, por ejemplo, un video, por ejemplo, ¿verdad? El tamaño utilizado por el archivo generalmente va a ser el mismo tamaño asignado porque es impredecible cuánto va a durar un video. Sin embargo, en archivos, por ejemplo, de una base de datos, cuando uno crea la base de datos, uno establece cuál es el tamaño del archivo de base de datos y de entrada usted le puede asignar, por ejemplo, 100 megas o una base de datos, aunque todavía no tenga datos guardados en ella. En la medida en que se va utilizando la base de datos, usted va a ir agregando tablas y registros a la base de datos. Sin embargo, el archivo no va a crecer de los 100 megas asignados
porque la cantidad de datos que tiene adentro no excede todavía ese valor. Entonces el tamaño usado va a ser menor que el tamaño asignado. Hay archivos, como los archivos de base de datos, que se comportan de esa forma. Hay otros, como los ejemplos que le ponía yo del video o una presentación o un PDF, en el cual normalmente su tamaño usado es el mismo tamaño asignado. Otra información que se almacena en el directorio de archivos es la información de control de acceso, generalmente relacionada con el propietario. Estamos hablando de que los archivos en los sistemas informáticos o las computadoras pueden ser utilizadas por más de una persona. Ustedes se han fijado mientras en su computadora, en sus casas posiblemente, o en los laboratorios en la universidad, que las computadoras tienen diferentes usuarios. Cada usuario tiene control acerca de sus archivos, crear archivos, agregar archivos o otorgar accesos, compartir archivos con otros usuarios. Pero generalmente, ¿verdad?, el usuario que está trabajando en ese momento en la computadora es el propietario de los archivos que crea dentro de un sistema operativo. Y en un disco duro de una computadora, por ejemplo, pueden haber archivos creados por diferentes usuarios dependiendo de cuántas personas utilicen la computadora, o el mismo sistema puede ser también el propietario de los archivos. La información de acceso normalmente es de contraseña y nombre. Cuando yo quiero permitir que otras personas accedan al archivo pero de una forma controlada, le puedo poner contraseña a los archivos. Y también las acciones permitidas es otra información que se almacena sobre los archivos. Si el archivo se les otorga acceso a los usuarios con los que se comparte para lectura, creación, ejecución, etcétera. La fecha de creación del archivo, ya vamos hablando de la información de uso, es otro bloque de información del directorio de archivos. La información de uso se almacenan estos datos: la fecha de creación del creador, la fecha de la última lectura, la última modificación, etcétera. Un dato muy importante, ¿verdad?, a destacar aquí es el de la utilización actual. Es muy importante que el directorio de archivos guarde la información acerca del uso que actualmente se le está dando al archivo, porque esto puede condicionar el acceso de otro usuario que quiera acceder al archivo y que sin embargo no pueda hacerlo porque otro usuario está escribiendo en él, por ejemplo, y lo tiene bloqueado. ¿Cómo se estructuran los directorios? ¿Qué características tienen los directorios? La manera como se almacena la información difiere en los sistemas, pero hay una práctica bien común, que es esto que se señala acá, de guardar un registro de cabecera asociado con el archivo, dividir pues los datos del archivo en datos principales, que serían los registros de cabecera, y otros datos, ¿verdad?, que ya son datos secundarios del archivo, que lo que se hacen es que se mantienen almacenados en el disco. Los datos principales o de cabecera del directorio serían el nombre, la dirección, tamaño y organización del archivo. Generalmente son los datos que aparecen en las columnas cuando ustedes abren una carpeta de archivos. Esos son los datos de encabezado. El resto de los datos se mantienen almacenados, y la idea es de que estos datos principales sean los que se mantengan presentes en memoria para un acceso más rápido a la hora de la ubicación de un archivo. Otro tema importante a la hora de crear las estructuras de directorio en un sistema operativo es la de saber cómo voy a organizar toda esa lista de archivos que tiene una computadora. En un disco duro, no que los tiene la computadora, que los tiene el dispositivo de almacenamiento. En un disco duro, por ejemplo, yo puedo tener decenas de miles de archivos que generalmente van a estar organizados en carpetas. Una manera de guardar la información de los archivos, y que todavía es bastante utilizada, es no crear en el directorio de archivos la estructura de carpetas, sino que grabar una entrada por cada archivo, en donde uno de los datos que describa el archivo sea toda la ruta completa de carpetas donde está guardado. Esto es ventajoso por la siguiente razón: cuando ustedes necesitan copiar o mover, por ejemplo, ¿verdad?, un directorio completo, una carpeta completa dentro del mismo dispositivo de almacenamiento, van a notar que toma un tiempo mucho menor que si ustedes están copiando esa carpeta en otro dispositivo de almacenamiento. ¿Por qué sucede esto?
Si yo estoy moviendo una carpeta dentro del mismo directorio, dentro del mismo disco, mejor dicho, moviendo una carpeta de un lugar a otro del mismo disco, yo no tengo que borrar los archivos desde donde están almacenados y copiarlos en otro lado. Lo único que tengo que hacer es cambiar esa ruta, ese dato de ruta, de decirle este archivo está en esta carpeta y ahora va a estar en esta otra carpeta, y esa operación es rápida. Por el contrario, cuando usted necesita copiar archivos de una carpeta a otra, pero en un dispositivo de almacenamiento distinto, en aquel otro dispositivo tendrán que copiarse físicamente los archivos y crear su registro de entrada con su ruta de acceso y demás. Si nosotros tuviéramos organizado nuestro directorio de archivos, ¿verdad?, internamente en el sistema operativo, en carpetas, pues sería más complejo hacer este copiado que simplemente cambiar el archivo de ruta. Entonces, internamente, los sistemas operativos, especialmente los que son monousuarios, lo que hacen es eso, tener un solo gran registro de los archivos que están guardados y teniendo como una de las características el dato de la ubicación en carpeta donde están, la dirección lógica, podríamos decir, del archivo. Sin embargo, se han ido haciendo más complejos los sistemas informáticos con el tiempo, y hay un nivel más, digamos, que es necesario agregarle cuando los sistemas no son monousuario. Lo voy a mencionar antes de regresar a la carpeta anterior. Aquí se menciona, ¿verdad?, que la simple lista de archivos a veces no es suficiente, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos tener agrupados los archivos, puede ser que por proyecto, puede ser que por usuario. Cuando los queremos organizar por usuario, nosotros utilizamos una estructura que le llamamos de directorio maestro y directorio de usuario. Hay un directorio principal, ¿verdad?, para cada uno de los, para todos los archivos, y nosotros vamos creando directorios en donde vayamos guardando los archivos que pertenecen o que son utilizados por los diferentes usuarios que utilizan la computadora. Esto lo voy a mostrar en la práctica porque es bien fácil de ver en el sistema operativo Windows. Si ustedes observan acá, yo tengo un solo gran disco C donde están guardados, donde están creadas las carpetas, donde están almacenados todos los archivos, ¿verdad? Sin embargo, hay una carpeta acá, ¿verdad?, que se llama usuarios. Esta carpeta de usuarios, aquí yo puedo observar que me va listando los diferentes usuarios que tiene esta computadora. Hay dos administradores, está usuario del SLA, y aquí hay otros usuarios. Cada uno de estos usuarios, por ejemplo, si yo entro aquí al usuario administrador, tiene carpetas para datos que son de uso común de un usuario de una computadora, su propio escritorio para saber qué archivos van a ver en el escritorio cuando este usuario acceda, sus propios documentos, imágenes, videos, música, etcétera. Todos estos usuarios, vamos a entrar a otro, ¿verdad?, tienen una serie de carpetas que algunas son comunes y algunas son propias de él. Por ejemplo, aquí, al igual que en el usuario administrador, miro que hay una carpeta de mis documentos, una carpeta de imágenes, una carpeta de videos, pero hay otras carpetas como esta de Google Drive o la de Dropbox que no la tenía el otro usuario administrador, posiblemente porque no las utiliza. Entonces me encuentro con una estructura de directorio similar, con algunas cosas comunes para todos los usuarios y a las cosas particulares que cada uno de los usuarios tiene. Y todo esto, ¿verdad?, esa agrupación de usuarios dentro de un volumen principal en donde todas las carpetas y todos los archivos se distinguen por las mismas características, por ejemplo, la fecha de modificación, el tipo, el tamaño, ¿verdad?, etcétera. Aquí en el caso vamos a ver, por ejemplo, algún archivo que haya guardado por acá, este archivo, para verle las propiedades. Miren aquí abajo, ¿verdad?, o acá lo vamos a ver mejor, ¿verdad? Aquí aparecen las características que mencionábamos que se guardan de los archivos: la ubicación, el tamaño en disco, la fecha de creación, modificación, último acceso, si es de lectura, si es oculto, etcétera. Observen lo que les mencionaba hace un ratito acerca de la ubicación. Si yo quisiera mover este archivo a otra carpeta, físicamente no se mueve, en el disco se mantiene grabado en el mismo lugar. Lo que va a cambiar nada más es la ubicación lógica del archivo. Por eso el movimiento de archivos dentro de un mismo volumen es rapidísimo, porque solo hay que cambiar este dato.
Aquí hay otras datos acerca de la seguridad y sobre los permisos que yo le puedo dar a otros usuarios dentro de esta misma computadora para poder utilizar este archivo y decir, bueno, yo quiero permitir control total, modificar, lectura, ejecución, escritura, etcétera, ¿verdad? Acá lo que quería mostrarles es eso precisamente, que en sistema operativo Windows la estructura de directorios es una estructura en donde están listados todos los archivos con sus características, pero que también se manejan directorios por usuario, que era lo que hablábamos aquí de directorio maestro y directorio de usuario. Voy a regresar a esta diapositiva que no la había mencionado porque es importante que tengamos bien claro, ¿verdad?, cuáles son las operaciones que pueden realizarse dentro de un directorio de archivos. Dentro de un directorio de archivos ustedes pueden buscar archivos, lo cual teniendo todas esas características que mirábamos de los archivos, su tipo, su dirección, el propietario, la fecha de modificación, me permite hacer búsquedas basadas en criterios que me ayudan a ubicar más rápidamente los archivos. Por ejemplo, ver todos los archivos modificados dentro de una fecha, o buscar todos los archivos de un usuario, buscar todos los archivos de un tipo, ¿verdad? Esos atributos también me sirven para cuando yo quiero utilizar la operación de listar, ¿verdad? Buscar archivos, mostrar los archivos de un directorio en los cuales yo puedo pues agrupar o filtrar de acuerdo a cualquiera de las características, tipo, fecha, etcétera. También lógicamente debe poderse crear y borrar archivos, ¿verdad? Haciendo una estructura de directorio de archivos en donde yo tenga directorio maestro y subdirectorios clasificados por usuario, por ejemplo, entonces yo tengo esta estructura que la vimos ahorita en la práctica, ¿verdad? Hay un directorio principal y dentro de ese directorio principal habían directorios por usuario y cada usuario en su subdirectorio tenía su propia organización y sus propios archivos que se almacenan en él, ¿verdad? Bien, cuando tenemos nosotros un sistema multiusuario, que ahora, hoy en día, es desde las computadoras personales hasta los servidores, hay dos cuestiones muy importantes que considerar. En primer lugar, los derechos de acceso y segundo, más complejo todavía, la gestión de los accesos simultáneos. Cuando usted le va a dar acceso a un usuario, tiene que decidir qué tipo de acceso le va a dar, ¿verdad?, y qué derechos de accesos le va a otorgar. Los derechos de acceso van en orden de, podríamos decir, del menor privilegio posible al mayor privilegio posible. Usted puede compartir los archivos otorgando estos derechos que se muestran acá. En primer lugar, ningún derecho quiere decir que el usuario ni siquiera puede conocer la existencia del archivo, ¿verdad? Es cuando nosotros tenemos directorios completos o archivos en los cuales nosotros ocultamos que no se pueden ni siquiera listar, ¿verdad? El usuario no puede ni siquiera verlos. Cuando nosotros otorgamos derecho de conocimiento a los archivos, estamos diciendo de que el usuario puede ver, ¿verdad?, que los archivos existen, quién es su propietario y si es necesario pues solicitar que se le dé derecho de acceso. Puede tener derecho de ejecución, por ejemplo, para la mayoría de los programas uno lo que tiene es derecho de ejecución, uno no tiene derecho a modificar el programa de Word, pero puede tener derecho a ejecutarlo. Derecho de lectura puede ser de que uno pueda visualizar el interior de un archivo, pero no necesariamente escribir en él. Es como cuando ustedes están leyendo un PDF, por ejemplo, ustedes tienen derecho de lectura, pero no de modificación de ese archivo. También ese es otro nivel de derechos que puede haber. Derecho de adición puede ser de que usted le pueda agregar registros a un archivo. Por ejemplo, pensemos en una bitácora de sucesos, como los que miramos cuando vimos la parte del monitoreo de rendimiento, ¿verdad?, de los sistemas. En las bitácoras de acceso de los eventos que están ocurriendo dentro de un sistema operativo, nosotros podemos adicionar, mas no podemos modificar o borrar lo que hay ahí. Que esos son los otros derechos, ¿verdad? Los derechos de actualización, que es cuando yo sí tengo permitido, además de conocer, leer y adicionar datos a un archivo, que también puedo modificarlo, ¿verdad? Entonces en ese caso tengo derecho a actualización. Y los derechos más de mayor privilegio es cuando yo puedo cambiar, ¿verdad?, los derechos de acceso que se otorgan a otros usuarios. Es decir, además de tener acceso yo puedo habilitar a otros usuarios para que puedan acceder al archivo. Y finalmente el máximo derecho de acceso que puede tener alguien a un archivo es el de borrarlo, ¿verdad?, lógicamente. Bien,
Con esto cierro el tema de gestión de archivos. Era muy importante que ustedes vieran esta presentación. También es importante que ustedes exploren, ¿verdad?, el directorio de archivos de su sistema operativo para que se familiaricen con las características de los mismos, ¿verdad?, lo que mirábamos hace un ratito cuando mirábamos las propiedades de un archivo, ¿verdad?, y todas las operaciones que se pueden hacer en él. La mayoría de estas operaciones son operaciones que el sistema operativo maneja, especialmente lo que se ve aquí en las propiedades, ¿verdad?, los datos del archivo. Y miren, por ejemplo, acá es la parte donde ustedes pueden editar los permisos para los diferentes usuarios, diciendo qué es lo que puede hacer el usuario System, el usuario LSLI, a los usuarios administradores, o incluso puedo agregar, ¿verdad?, otros usuarios con acceso a este archivo y decir, ¿verdad?, cuáles niveles de acceso van a tener. Entonces es interesante, ¿verdad?, que ustedes lo exploren, lo miren, ¿verdad?, también lean en Windows cómo se puede hacer esto y en otros sistemas operativos también. Bien, con esto cierro el tema y hasta el próximo video.